proceso migratorio en España es singular, no tiene comparación con ningún otro país europeo, porque los países europeos comenzaron el fenómeno inmigratorio prácticamente en los años 60, llevan 6 o 7 décadas, por lo tanto, gestionando este proceso. En el caso de España, ustedes saben que a principios de este siglo éramos un país de emigrantes. Hoy somos el cuarto país del mundo en inmigración, en recepción de inmigración. Por lo tanto, la intensidad en el sentido de haber pasado prácticamente de 0 inmigrantes a casi 10 millones de inmigrantes en 2 décadas y media es espectacular. Valencia en particular aparece como uno de los puntos de mayor dinamismo en los últimos años de inmigración. Cuando tuvimos noticias de este informe que se estaba elaborando por parte del Consejo Económico y Social de España, que fue aprobado el pasado mes de octubre, enseguida consejeros y consejeras dijeron la posibilidad de presentarlo aquí para conocer en mayor profundidad todo lo relacionado con la migración desde la perspectiva de la vivienda, desde el punto de vista sanitario, desde todos los puntos de vista. Y hoy hacemos esta jornada, primero para conocer de mano del propio Consejo Económico y Social y de su presidente en mayor profundidad este informe, y luego posteriormente con una mesa e intentar abordarlo desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana con catedráticos que tienen un conocimiento destacado sobre la materia. Cuando hablamos de inmigración, nosotros apostamos porque sea una inmigración regular, ordenada, vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral. La experiencia demuestra que cuando los flujos se canalizan por vías legales y seguras, se reduce la explotación laboral, se combate la economía sumergida y se protege el equilibrio del mercado de trabajo. Cuando, por el contrario, el sistema pierde control, acaba dañando la cohesión social.